Bien, hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando sobre la afectación de la capacidad de carga por la presencia de nivel freático en los cimientos superficiales. Vamos a basarnos en el libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones del profesor Das en su 7ª edición. Mi nombre es Elvis Saldívar y es un placer para mí tenerlos en este video. El profesor Braha nos da en su libro la figura 3.6, que es esta que se les muestra en pantalla, en la cual nosotros podemos observar de que el nivel freático puede afectar la capacidad de carga de las cimentaciones en 3 casos diferentes, ¿sí? Para el primer caso, la napa freática se encuentra ubicada en un nivel entre la referencia de la cimentación o el nivel de referencia y el desplante de la misma, ¿sí? Cuando eso pasa, entonces tenemos el caso número 1, en el cual pues se deben de definir 2 cotas primordiales para poderlo entender. Y esa primera cota es la distancia de 1, que se define como la distancia que hay entre el nivel de referencia y la napa freática. Y de 2 es la diferencia entre el desplante de la cimentación y de 1. Cuando nosotros nos encontramos en el caso número 1 de afectación, pues vamos a hacerle estas 2 modificaciones a la ecuación de capacidad de carga que nosotros estemos empleando para poder encontrar la capacidad de carga última, ¿sí? Vean de que la sobrecarga efectiva para este caso va a ser calculada por la multiplicación de la distancia de 1 por el peso seco del suelo más la distancia de 2 por la sustracción entre el peso saturado del material menos el peso del agua, ¿sí? Haciendo una modificación en el segundo componente de la ecuación de la capacidad última, ¿sí? Y nosotros en la mecánica de suelos, a la sustracción entre el peso saturado menos el peso del agua, lo conocemos como gamma prima o peso sumergido del suelo. Además de ello, cuando estamos en el caso número 1, también el tercer componente de la ecuación se va a ver afectado, ¿sí? Ya nosotros ya no vamos a multiplicar acá por el peso seco del material, sino que ahora vamos a tener que multiplicar acá por el peso sumergido del material. Y esas son las 2 modificaciones que sufre la ecuación de capacidad de carga. Ahora, el caso número 2 se da cuando el nivel freático se encuentra a una distancia d que es menor o igual que la base de la cimentación que nosotros estamos colocando, ¿sí? Para ese caso, pues la sobrecarga efectiva Q se va a calcular como la multiplicación del desplante del cimiento por el peso volumétrico seco del material, ¿sí? Para el caso del segundo componente. Ahora, el tercer componente se va a ver afectado nuevamente en el peso volumétrico que vamos a utilizar. En el libro ustedes van a encontrar que este Y modificado que yo tengo acá, el profesor Braha lo llama como Y pleca, ¿sí? Aquí por cuestiones de nomenclatura pues yo le puse este nombre. Pero ese Y pleca ustedes lo van a estimar como el peso sumergido más la distancia D entre la base del cimiento multiplicado por el peso volumétrico seco del suelo menos el peso volumétrico sumergido del suelo, ¿sí? Entonces vean de que aquí, cuando vayamos al tercer componente de la ecuación, ya no vamos a utilizar ni el peso sumergido ni el peso seco, sino que el gamma pleca, que en este caso está dictaminado por esta fórmula.
Y esas son las modificaciones que sufren cuando nosotros nos encontramos en el caso 2 de afectación. El caso número 3 ocurre cuando esta distancia D es mayor que la base de su cimentación. Y para ese caso se dice o se establece, ¿sí?, de que la cimentación no va a tener ninguna afectación por el nivel freático. Por lo tanto, la ecuación de capacidad de carga se utiliza sin ninguna modificación. Para poder entender esta teoría, vamos a efectuar el ejercicio 3.5 del libro del profesor Brajadas, el cual nos dice: la cimentación de una columna cuadrada mide 3 metros por 2 metros en planta. Se dan un desplante de 1.5 metros, un ángulo de fricción del suelo de 25 grados, una cohesión de 70 kN metro cuadrado, y nos dice que utilicemos la ecuación general de carga por Meyerhof y un factor de seguridad igual a 3, y que determinemos la carga permisible neta que puede soportar la cimentación. Y se nos da la siguiente figura. Vean de que el peso volumétrico seco del suelo es de 17 kN metro cúbico. El peso saturado es de 19.5 kN metro cúbico. La cimentación tiene una base de 2 metros y una longitud de 3 metros. La distancia D1 es 1 metro y la distancia D2 y el desplante es 1.5 metros. Entonces, para la resolución del problema, vamos a plantear nuevamente todos los datos. Aquí el desplante 1.50, la base 2 metros, la longitud 3 metros. El factor de seguridad que vamos a estar utilizando es 3, si nos lo dictaminan. Aquí colocamos lo que es el peso volumétrico del suelo, el peso volumétrico saturado, en el peso volumétrico del agua, que es 9,81 kN sobre metro cúbico, un ángulo de fricción de 25 y una cohesión de 70 kN metro cuadrado. Una vez hecho eso, vamos a definir el caso de afectación de nivel freático, ¿sí? Si nosotros observamos la figura que se nos da, vean de que el nivel de agua freática se ubica en una profundidad que se encuentra entre el nivel de referencia y el desplante del cimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en el caso 1 de afectación por nivel freático. Y para el caso 1, recuerden de que es importante definir lo que es el D1 y el D2. El D1, en este caso, es la distancia que hay entre el nivel de referencia y la napa freática, que vean que el ejercicio lo marca, que es 1 metro, ¿sí? Y el D2 no es nada más que la resta del desplante menos el D1. Si hacemos la resta de 1.5 menos 1, pues el valor nos queda en 0.50 metros. Luego estimamos lo que es el peso sumergido del suelo, que es igual al peso saturado menos el peso del agua, ¿sí? Como estamos en el caso número 1 de afectación, recuerden entonces de que la sobrecarga efectiva Q la vamos a calcular con esta fórmula de acá. Entonces nos la llevamos por acá, ¿sí? Y hacemos el cálculo correspondiente dándonos un valor, para este caso, de 21,845 kN sobre metro cuadrado. Como estamos utilizando la ecuación general de carga por Meyerhof, que es esta que se presenta acá, recuerden de que debemos de estimar los factores de capacidad de carga, factores de forma y factores de profundidad, factores de inclinación. Todas estas ecuaciones ya las hemos visto en un video anterior, cómo utilizarlas, ¿sí? Y una vez teniendo el cálculo de todos esos factores, pues volvemos a plantear la ecuación, sabiendo de que en el caso 1 de afectación, este peso volumétrico del tercer componente de la ecuación debe de ser cambiado por el peso volumétrico
sumergido del suelo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver acá que yo en el tercer componente pues coloqué lo que es el peso sumergido del suelo, dándonos un valor de 3.469.286 kilonewtons sobre metro cuadrado la capacidad última del cimiento. Ahora, el problema a nosotros nos solicita obtener la carga permisible. Para poder encontrarla, nosotros necesitamos definir la capacidad permitida neta. Esa capacidad permitida neta está definida por la ecuación 3.15 que nos da la literatura del profesor Brajadas y nos dice que es una división entre la resta de la capacidad última del cimiento menos la sobrecarga efectiva con el factor de seguridad que vamos a estar utilizando y que no debe de ser menor a 3. ¿Sí? Dándonos un valor de capacidad permisible neta, en este caso de 1149.147. Con este valor venimos y lo multiplicamos por el área de la cimentación, que en este caso, como es una cimentación rectangular, pues la obtenemos multiplicando la base por la longitud del cimiento, dándonos así una carga permisible de 6.894.882 kilonewtons. De la siguiente forma, pues nosotros podemos aplicar la teoría de la afectación de la capacidad de carga por nivel freático. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en los siguientes videos.